Buenas tardes, jóvenes. Vamos a comenzar la clase de hoy revisando una nueva unidad, como les había dicho en la clase anterior. La unidad que vamos a trabajar en este periodo es la unidad 2 de medios masivos de comunicación. Los contenidos que veremos en esta clase son el concepto de medios masivos de comunicación, el mensaje mediático y los tipos de medios masivos de comunicación, ya sean audiovisuales o escritos. Pretendo que ustedes aprendan a comprender el concepto de medios masivos de comunicación, a interpretar mensajes mediáticos y además a caracterizar medios de difusión audiovisual y escritos. Antes de comenzar, aparece Trek bastante exaltado y nos pide ayuda y nos pregunta ¿qué característica tendrán en común todos estos? Aparece la televisión, la radio, Internet y un periódico. ¿Qué característica creen ustedes que tendrán en común todos estos? Nosotros les vamos a ayudar diciendo que todos ellos tienen la característica esencial de ser canales a través de los cuales se transmiten multitud de informaciones. Además, tenemos que decir que la comunicación social es la aplicación de los principios, de las técnicas, de la información sociológicas, políticas y económicas para la difusión de datos vertebrados y estructurados, sistematizados y estetizados, dirigidos a grandes conglomerados. En otras palabras, implica el manejo de información orientada a numerosos sectores de la población, a la nación misma y a los habitantes de otros territorios, es decir, a la sociedad en general. Se suele llamar a nuestra época era posmoderna, en cuya base está la revolución científico-tecnológica, que ha modernizado miles de medios de comunicación. La radio que nosotros tenemos en nuestras casas hoy en día no es igual a la radio de sus orígenes en 1936, en el periodo de guerra. Esto ha permitido poner en circulación no solo información de contenido histórico, sino que además, con mayor rapidez, todo tipo de conceptos y contenidos. Es tal cantidad de información que los medios de comunicación de masa se han convertido en herramientas eficaces e ineludibles para seleccionar, interpretar y usar adecuadamente la información disponible. Entre los medios de mayor influencia están, como lo vamos a ver a continuación, y como lo vimos en la imagen que presentábamos anteriormente, la radio, la televisión, Internet y los periódicos como medios de prensa escrita. Ahora bien, vamos a establecer nuestro concepto de medios masivos de comunicación. De forma estricta, los medios masivos de comunicación son una forma institucionalizada o un instrumento técnico-artístico que sirve para producir y transmitir mensajes dirigidos a una gran cantidad de público. Ahora bien, ¿por medio de qué? Por medio de grandes extensiones de espacio y de tiempo. Esa gran cantidad de público al que se dirige el medio puede convertirse en un receptor colectivo que actúe como masa donde cada sujeto suspende su individualidad. Por eso decimos que son medios masivos de comunicación o medios de comunicación de masas. Ahora bien, vamos a revisar los rasgos distintivos de estos medios masivos de comunicación. Todos los medios de comunicación social se estructuran de acuerdo a características similares. Y estas son 4 aspectos que definen sus formas básicas. Primero, son medios y no son fines. ¿A qué nos referimos con esto? A que se consideran que los emisores y receptores de la información pueden ser, como lo vemos ahí, individuos, como alguien leyendo un diario, o colectivos, como una sala de cine llena de público. Vamos a volver a la diapositiva anterior. Además, otra característica distintiva de los medios masivos de comunicación es que se relacionan con diversas disciplinas que aportan un lenguaje específico, por ejemplo, terminología de la psicología, la sociología, la antropología y etcétera, que contribuyen a mediatizar la comunicación informativa deseada. El otro aspecto es que son abiertos. Cualquier persona debiese poder acceder a cada uno de los medios de comunicación, sin restricciones, por supuesto, ni de tipo económica ni social.
Y el otro aspecto es que elaboran contenidos que van desde lo más amplio a lo más específico. Acá nosotros vamos a establecer los conceptos de banda. De acuerdo a esta variable, hay dos tipos de medios: los que utilizan códigos, ya sea de banda ancha, como la radio y la televisión, y los de banda estrecha. Son sencillos puesto que la comprensión de sus contenidos no requiere una preparación específica ni de algún conocimiento de educación superior, por ejemplo. Ahora bien, los de banda estrecha, en cambio, se dirigen a un público específico, capaz de manejar ciertos códigos. Por ejemplo, la difusión del mercurio en su sección de economía no está dirigida ni abierta para todo el público, sino para una sección de este en particular, pues ellos manejan información necesaria para comprender el contenido de este. Vamos a identificar los tipos de medios masivos de comunicación. Ahí Homero parece bastante complicado porque nos dice cómo reconoce cada medio. Vamos a ayudarlo. En la guía que yo adjunté con esta clase van a aparecer estos medios. La radio, la televisión, cine e internet son medios audiovisuales. Ahora bien, las revistas, las historietas o cómics y los periódicos son medios escritos. Esa es la primera clasificación que vamos a establecer. Ahora bien, trabajemos con los medios audiovisuales. Ahí aparece en primera instancia la radio. La radio es uno de los medios de información con mayor presencia en todas las sociedades modernas. A través de sus transmisiones, miles de personas en todo el mundo se informan de los acontecimientos noticiosos que día a día tienen lugar a lo largo y ancho de todo el orbe. Recuerden que la radio tiene su origen en 1936, en el periodo de guerras, y en ese momento su objetivo central no era entretener ni difundir noticias de todo tipo de índoles a la población, sino que más bien su objetivo era establecer transmisiones de tipo bélico entre cada bando. Ahora bien, el otro medio audiovisual bastante conocido es la televisión. La televisión es el medio de comunicación que ha obtenido mayor desarrollo durante las últimas décadas. Si bien los televidentes pasan varias horas del día frente a la pantalla del televisor buscando distracción y entretenimiento, el importante papel informativo que este medio cumple se refleja en que muchos canales de televisión tienen horarios incorporados con programación de tipo noticiosa. Tan importantes son las noticias en la televisión que cada vez que se produce algún acontecimiento de relevancia, yo recuerdo que cuando estaba en la época del colegio y surge la caída de las Torres Gemelas, esa noticia suspendió, por ejemplo, todas las transmisiones que se estaban estableciendo en ese momento. Eso sucede cuando un acontecimiento de relevancia nacional e internacional ocurre y se interrumpe la programación para dar paso a la entrega inmediata de esta información. Una de las características de los medios audiovisuales es la inmediatez de la información y el que trata de acortar distancias. El otro medio audiovisual que aparece ahí es el Internet, o la Internet. Está compuesta por múltiples redes informáticas que permiten acceder a una multiplicidad de información de todas las partes del mundo instantáneamente. Desde 1990 a la fecha, su uso se ha masificado principalmente a través de la web, un sistema que permite desplazarse fácilmente por la red. La web, para que lo entendamos de mejor forma, es una biblioteca mundial que nos permite establecer cercanía con cualquier parte del mundo y extraer archivos, información de cualquier parte también. Ahora vamos a ver los medios escritos. La prensa escrita. Recuerden que nos está abocando la información noticiosa. La prensa escrita. Ahí aparece un periódico de Springfield. Y vamos a establecer qué va a ser la prensa escrita para nosotros. Recuerden que estos son conceptos que nosotros establecemos en este curso. La prensa escrita, ya sea los diarios y revistas, son un medio de comunicación de los más antiguos. Y entre los distintos formatos que puede adquirir un medio escrito, ya sea revista, historieta, cómic, volante, etc., es el periódico o el diario el que tiene una participación más relevante y más inmediata en la entrega de la información. Los diarios o periódicos principalmente son vehículos de noticias y de opiniones, las que se disponen, por ejemplo, de forma ordenada en cada una de las secciones que constituyen
cada uno de estos. Así nosotros podemos establecer, por ejemplo, en un diario la sección de, primero la editorial, luego la información nacional, la internacional, la policial, la de cultura y espectáculos, la de deportes, en el Mercurio la sección de economía, de arte y literatura, etcétera. Nos vamos a detener en el lenguaje noticioso que se emplea en los medios de comunicación. La prensa escrita, la radio y la televisión son los medios informativos más importantes. Como tales, estructuran su lenguaje noticioso de acuerdo a ciertas características. Vamos a ver cuáles son estas características. Primero, que los mensajes son concisos. Son noticias breves y claras que el oyente las oirá solo una vez. Por ejemplo, usar una sola palabra para expresar una idea. Nacer en lugar de dar a luz. No se utilizan las perífrasis verbales ni las formas perifrásticas, sino que simplemente las formas simplificadas o sintéticas. La otra característica es la repetición del enunciado de una noticia. En obediencia a la calidad de medios informativos, la repetición se hace necesaria cada vez que es preciso enfatizar una información. Otro aspecto son las noticias concretas. Al informar, los medios evitan los conceptos abstractos, dando prioridad a las frases claras y concretas, puesto que son las cosas reales y no los conceptos los que llaman la atención del público y lo que sustenta su interés. El otro aspecto es la información clara. Se evitan entonces las expresiones, como lo dijimos anteriormente, complejas y analíticas. También las formas confusas. Y por supuesto no se utiliza ningún lenguaje de jerga o cliché. Ahora bien, si se utiliza este tipo de lenguaje de jerga solamente para establecer una cercanía con el público. Un lenguaje cuidadoso y destinado a todo público. Expresiones respetuosas de las etnias, condición social, sexo y edad, evitando el uso de adjetivos y sustantivos peyorativos. En los medios de comunicación de masas nosotros siempre vamos a ver eufemismos, en contraste, por supuesto, a los difemismos. Yo les voy a mandar una guía de eufemismo y difemismo para que tengan más claro estos conceptos. Pero, por ejemplo, cuando ocurren periodos de muchas lluvias en nuestro país, en los medios de comunicación se difunde el término personas en situación de calle, en contraste con vagos o vagabundos. Por eso hablamos de ese lenguaje cuidadoso y destinado a todo público y evitar, de alguna forma, las formas peyorativas. Ahora vamos a ver los objetivos del lenguaje mediático. Son 3: informar, interpretar y, por supuesto, influir. Esos son los objetivos del lenguaje mediático. Vamos a ejemplificar cada uno de estos para que a ustedes les quede más claro. Dijimos que la prensa pone todos sus medios al servicio de 3 objetivos. Primero, informar. Ahí aparece una imagen con un mensaje bastante claro, aunque está en inglés, pero dice: Lisa ama a Milhouse. Informar. Los medios proporcionan los datos fundamentales de una noticia al lector. En el caso de los medios escritos o la audiencia, en la radio y la televisión. El otro objetivo, vamos a ejemplificarlo, era interpretar. Los medios suponen dar una visión particular sobre una noticia. Acá nosotros vemos un periódico de la prensa peruana que se titula La Razón. Este periódico usualmente interpreta la información de nuestro país con un carácter bélico hacia su nación. Fíjense en el titular de la noticia que aparece en su portada: Chile busca la guerra. ¿Cuándo nosotros hemos buscado la guerra con Perú? Eso no pasa. Sin embargo, este medio interpreta una información de acuerdo a su visión particular de los hechos. Vamos a ver el otro objetivo, que era influir. Los medios buscan influir en la masa. Y esta es la capacidad que el periodismo tiene de crear un estado de opinión. Vamos a ejemplificar con un video para que nos quede más claro. Señor Burns,
Tal vez haya sido mejor que se lo llevaran antes de que el tiempo mermara su belleza. Deja de quejarte, chillón. Estoy vivo. Ups. Esto se queda. Señor, está vivo. Pero, ¿cómo? Por mi esbelto físico pude entrar en una angosta bolsa de aire. Sobreviví alimentándome de todo lo que encontraba. Por suerte, una mamá topo me alimentó como a su cría, hasta que tuve fuerzas para continuar. Ahora, veamos cómo la gente común le llora a su dios caído. Yo. Y así, un día después de la tragedia, el pueblo sigue llorando la pérdida de su venerable anciano. Aquí viene. Amado por los niños. Ah, sí, los pequeños. Se creía que tenía 1000 años. He tenido 89 desde hace mucho. Te extrañaremos, Roca del Viejo. Rápido es mi regráteme. Pero a un viejo que no extrañaremos es el difunto C. Montgomery Burns. Como dueño de la planta de energía nuclear de Springfield, generó electricidad y desprecio. Gracias, Roca del Viejo, por hacer lo que nadie de nosotros tuvo el valor de hacer: aplastar al señor Burns. Esta ciudad quería más a un pedazo de granito que a mí. No tengo ni un amigo en el mundo. Me tiene a mí, señor. No seas patético. Cambiaré la impresión que tiene esta ciudad de mí. Señor, podría mejorar su imagen con buenas acciones. ¿Que no reparto rebanadas de pavo a los pobres? Usted eliminó ese programa en los 30, señor. Eran demasiado codiciosos. De acuerdo. Sé cómo cambiar la forma en que el público piensa de mí. Compraré todos los medios de difusión. Tráigame mi chequera y una mamá topo. Si ustedes se fijan en la última parte del video, el señor Burns establece lo que acabamos de ver: el objetivo de influir sobre la población mediante los medios de difusión, los medios masivos de comunicación. ¿Por qué? Porque los medios de difusión, si bien debiesen tener como objetivo principal informar y entretener, también se prestan para la influencia de diversos tipos de ideología política o social. Acá Burns quiere cambiar su imagen, como lo dice él. Nosotros a través de los medios podemos ver una información, sin embargo nunca podremos establecer si esta es de tipo veraz y su carácter es fidedigno. Y por eso es muy importante, chiquillos, que nosotros establezcamos una visión crítica de todo lo que se nos presenta. Recuerden que en la clase anterior nosotros estábamos viendo este mismo tipo de objetivo, que era influir sobre la población en la publicidad y la propaganda. Y con eso terminamos la clase de hoy. Ahora bien, en esta clase no aparecieron actividades. Eso no quiere decir que ustedes no tengan que revisar una. Van a investigar acerca de los géneros periodísticos, realizando un PowerPoint acerca de los géneros periodísticos. Y en esto ustedes deben incorporar ejemplos y gráficos explicativos, así como lo hago yo. Además, tienen que preparar de este modo sus aprendizajes para la próxima clase, porque en la próxima clase desarrollaremos cada uno de los géneros periodísticos, sus características y principales formas, así como la crónica, el editorial, etc. Y con eso terminamos la clase de hoy. Nos juntamos la próxima sesión. Contenido histórico, sino que además, con mayor rapidez, todo tipo de conceptos y contenidos. Es tal cantidad de información que los medios de comunicación de masa se han convertido en herramientas eficaces e ineludibles para seleccionar, interpretar y usar adecuadamente la información disponible. Entre los medios de mayor influencia están, como lo vamos a ver a continuación, y como lo vimos en la imagen que presentábamos anteriormente, la radio, la televisión, internet y los periódicos como medios de prensa escrita. Ahora bien, vamos a establecer nuestro concepto de medios masivos de comunicación. De forma estricta, comenzar. Aparece Trek, bastante exaltado, y nos pide ayuda. Y nos pregunta, ¿qué característica tendrán en común todos estos? Aparece la televisión, la radio, internet y un periódico.
¿Qué característica creen ustedes que tendrán en común todos estos? Nosotros les vamos a ayudar diciendo que todos ellos tienen la característica esencial de ser canales a través de los cuales se transmiten multitud de informaciones. Además, tenemos que decir que la comunicación social es la aplicación de los principios, de las técnicas, de la información. Buenas tardes, jóvenes. Vamos a comenzar la clase de hoy revisando una nueva unidad, como les había dicho en la clase anterior. La unidad que vamos a trabajar en este periodo es la unidad 2, de medios masivos de comunicación. Los contenidos que veremos en esta clase son el concepto de medios masivos de comunicación, el mensaje mediático y los tipos de medios masivos de comunicación, ya sean audiovisuales o escritos. Pretendo que ustedes aprendan a comprender el concepto de medios masivos de comunicación, a interpretar mensajes mediáticos y además a caracterizar medios de difusión audiovisual y escritos. Antes de sociológicas, políticas y económicas para la difusión de datos vertebrados y estructurados, sistematizados y estetizados, dirigidos a grandes conglomerados. En otras palabras, implica el manejo de información orientada a numerosos sectores de la población, a la nación misma y a los habitantes de otros territorios, es decir, a la sociedad en general. Se suele llamar a nuestra época era posmoderna, en cuya base está la revolución científico-tecnológica, que ha modernizado miles de medios de comunicación. La radio que nosotros tenemos en nuestras casas hoy en día no es igual a la radio de sus orígenes en 1936, en el periodo de guerra. Esto ha permitido poner en circulación no solo información de los medios masivos de comunicación, son una forma institucionalizada o un instrumento técnico-artístico que sirve para producir y transmitir mensajes dirigidos a una gran cantidad de público. Ahora bien, ¿por medio de qué? Por medio de grandes extensiones de espacio y de tiempo. Esa gran cantidad de público al que se dirige el medio puede convertirse en un receptor colectivo que actúe como masa donde cada sujeto suspende su individualidad. Por eso decimos que son medios masivos de comunicación o medios de comunicación de masas. Ahora bien, vamos a revisar